Feliz día, vamos a compartir esta palabra de este día ya en este comienzo de Cuaresma, del libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumplen lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedece, si te dejas arrastrar y te postra para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que le he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está su vida, y el que habite largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, le dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar su vida, el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará en efecto. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio, Jesús nos invita y nos dice de que si lo queremos seguir nosotros a Él, si queremos ser sus discípulos, porque no basta decir yo creo en el Señor para que nos podamos salvar. Y Jesús nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todos los que digan Señor, Señor se salvarán. ¿Por qué? Porque el Señor nos pone una condición. No basta decir Señor, Señor para salvarnos, nos pone una condición. Y la condición que nos coloca es hacer la voluntad de Dios. Y esa condición que Dios nos pone, hacer la voluntad de Dios, es una condición que nos lleva a nosotros a vivir nuestra vida en paz, tener tranquilidad, tener felicidad en nuestra vida, porque hacer la voluntad de Dios y vivir en el Señor, eso nos va a producir a nosotros esa paz de conciencia, esa conciencia que no nos va a señalar, nos va a servir también para nosotros vivir la vida en plenitud y nos vamos a sentir bien con la vida como la estamos viviendo y también vamos a ser felices a las personas que conviven a nuestro alrededor, porque cuando vivimos haciendo la voluntad del Señor, pues somos personas amenas, somos personas solidarias,
somos personas que sabemos brindar amistad, que sabemos brindar cariño, somos personas que sabemos escuchar, somos personas que somos dueños de sí mismos. No nos vamos a desequilibrar fácilmente, vamos a mantener siempre ese equilibrio emocional, vamos a tener la sabiduría para entender, para corregir, para corregirnos, para ayudarnos también a nosotros mismos. Todo eso nos va a llevar a nosotros a vivir en esa paz y también ser estandarte de paz a donde estemos, en nuestra familia, en la comunidad donde vivimos, en aquellos lugares donde nos movemos a diario. Pero para eso nos dice Jesús, si queremos ser sus discípulos, pues también nos tenemos que negar a nosotros mismos. Y cuando dice el Señor que nos tenemos que negar a nosotros mismos, es que tenemos nosotros que negarnos de todo aquello que nos puede alejar de Jesús, que nos puede alejar del prójimo y que también nos puede llevar a hacerle daño al prójimo, como que nos tenemos que negar a veces de la envidia, nos tenemos a veces que negar del odio, a veces nos tenemos que negar de la avaricia, otras veces nos tenemos que negar de la lujuria, otras veces nos tenemos que negar de la pereza, otras veces nos tenemos que negar a tantas cosas que nos aleja de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que ustedes y yo nos neguemos, que no llevemos, ¿sí? Que no llevemos nosotros la corriente a esos defectos que nos alejan de Dios. Nos tenemos que negar a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor quiere, que ustedes y yo nos neguemos. ¿Para qué? Para que así, de esa manera, busquemos al Señor. Y por eso dice Jesús, el que se busca a sí mismo, pues se pierde. Y buscarse a sí mismo es eso, es todo lo contrario. Es vivir en nuestra envidia, es vivir en nuestro egoísmo, es vivir en nuestra lujuria, es vivir en nuestra avaricia, es ahogarnos en nuestros defectos, ¿sí? Es vivir esa bajeza de nuestro defecto que nos lleva a nosotros a rebajarnos como persona. Eso es vivir para nosotros mismos, pero vivir para Jesús es alejarnos de toda esa bajeza que nos aleja de Dios y nos aleja también de nuestros hermanos. Y por eso estas palabras de Jesús, cuando nos dice, ¿de qué le sirve el hombre, ¿sí? ganar todo el mundo? ¿De qué le sirvió ganar todo el mundo? De ganar cosas materiales, porque gracias a veces por su avaricia, a veces por negocios turbios, pues ganó dinero y tiene dinero por negocios que no fueron por los caminos derechos. ¿Qué le valió ganar todo eso? ¿Qué le valió ganar el mundo? ¿Qué le valió a veces ganar esas cosas? Si perdió el camino, si perdió a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, si perdió el cielo, que es nuestra gran tarea en esta vida que tenemos, ganar el cielo, porque no escuchamos a Jesús, porque no quisimos negarnos a nosotros mismos y tampoco quisimos tomar nuestra cruz. El no tomar nuestra cruz es ser desobediente al Señor. El no tomar nuestra cruz es no estar con Él, es no caminar con Él. Pues el Señor quiere que ustedes y yo nos miremos primero a nosotros mismos y pensar y mirarnos seriamente. ¿De qué cosa me tengo que comenzar a negar? Que me debo negar yo. ¿Sí? ¿De qué cosa me tengo que comenzar a negar para así de esa manera asumir la cruz de Jesús? De repente, ¿de qué cosa me tengo que negar? Cada uno, de repente tenemos algo que nos tenemos que negar en la vida, ¿sí? Nos tenemos que negar de esa envidia, de ese odio, de ese rencor, de ese teléfono que nos está llevando a perder mucho tiempo y nos está llevando a entrar por páginas que no nos está haciendo ningún tipo de bien. Por lo tanto, es lo primero. ¿De qué cosa me tengo que negar? Y luego cuando estemos claros, pues tenemos que comenzar a seguir a Jesús, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, que es el camino. Si vivimos así, tenga la seguridad que seremos discípulos de Jesús. Los discípulos son todos aquellos que escuchan la voz de su pastor y se encuentran en el rebaño de su pastor. Aquellos que no somos los discípulos del Señor, no escuchamos la voz del pastor, no estamos en su rebaño y no estamos siendo obedientes a sus palabras. Pues hermanos, para finalizar esta reflexión, pues preguntémonos, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si nos vamos a perder?
Y preguntémonos también, ¿de qué cosa me tengo que negar para así de esa manera asumir mi cruz y seguir a Jesús? Oración a la Virgen María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.